Bendito sea el Señor, hermanos, que nos concede estar en el templo, en la casa de oración. Estamos en buen lugar y hoy es el día que el Señor ha hecho, hermanos, para que juntos le alabemos y juntos le escuchemos. ¿Cuántos están disponibles? Continuamos, hermanos, lo que ya se ha formado como la serie bajo el título de Renovando mi vida en Cristo. Hoy quiero pedirles que mantengan su Biblia en la epístola a los Filipenses, el capítulo 1. El concepto de renovación, hermanos, hermanas, amigos, amigas, tiene que ver con una acción que se lleva a cabo con la misión de restaurar, cambiar o de modernizar algo que ha quedado obsoleto, que se encuentra roto en algún aspecto o que es viejo pero aún útil. Y entonces se decide darle un nuevo aspecto a través de diversas técnicas o elementos. Hermanos, hay una gran necesidad de que cada uno de nosotros esté en constante renovación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Debido a nuestra naturaleza caída, hermanos, es necesario estarnos renovando continuamente. Nuestra naturaleza caída tiende siempre al pecado, a hacer lo malo, y delante del Señor y por la gracia del Señor hemos sido limpiados de todo pecado, hemos sido justificados, etcétera. Y entonces hay que renovarnos, hermanos, para estar primeramente bien con el Señor, en nuestra comunión con Él. La santificación es importante. Pero también es necesario estarnos renovando por causa de nuestro crecimiento espiritual, la edificación de la iglesia y todo lo que tiene que ver con la vida cristiana. Amén. En ocasiones, hermanos, llega el desánimo y dejamos de hacer algunas cosas que hacíamos y entonces hay que renovarnos, dejando atrás el desánimo y nuevamente hacer lo que hemos dejado de hacer. A veces la irresponsabilidad nos mete en ese terreno de volver a tomarla y de esa manera renovar nuestra responsabilidad que tenemos en el Señor. A veces es la pereza, hermanos. La palabra de Dios habla de la pereza y nos dice que la pereza destruye, limita y detiene el crecimiento de la persona, y entonces hay que dejar la pereza para renovarnos. La palabra de Dios, hermanos, insiste en que debemos renovarnos. Efesios capítulo 4, versículo 23 dice que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Quiero que note lo que voy a decir porque es interesante la manera en cómo y dónde debemos renovarnos. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro mente, otra vez, mente, para que comprobéis así la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Colosenses 3:10 dice que debemos revestirnos del nuevo hombre creado según Dios, el cual se va renovando. Noten el verbo que es una constante renovación, hasta alcanzar el conocimiento pleno. Mente, conocimiento van de la mano, pero conocimiento ¿de qué? De la palabra de Dios. ¿Ven? La mente se renueva con eso. Y hermanos, la palabra insiste en que debemos renovarnos y renovarnos.
Amén. Entonces, existe una gran necesidad, hermanos, de que nosotros, como hijos de Dios, estemos en constante renovación. Si alguien me puede traer una botellita de agua, por favor, se lo agradezco. Iba a pedir café, pero... acá están, hermano. Gracias. ¿Cuántos necesitan renovarse? ¿En qué área necesita renovarse, hermano? Que Dios nos bendiga hoy, hermanos. Vamos a hablar acerca de renovar nuestra motivación de nuestra vida en Cristo. Hay que renovar. ¿Qué le motiva a usted de estar aquí, hermano? ¿Qué le motiva levantarse cada día? ¿Qué le motiva a hacer las cosas que hace? Hay una motivación que es predominante en nosotros, ¿sí? Y esa motivación que predomina en nuestra mente y nuestro corazón es la que determina, hermanos, las actividades que vamos a hacer. Es lo que afecta en gran manera nuestro carácter, nuestra personalidad. Es lo que afecta nuestra vida. Porque ¿cuál es tu pensamiento? Así eres tú. Y según nuestra motivación, así vivimos. Quiero que noten, hermanos, que la palabra de Dios insiste en que esa renovación, hermanos, tiene que comenzar en nuestra mente. Amén. Los pensamientos, la mente es el campo de batalla, porque ahí se fragua todo. Después el hombre se determina a hacer lo que ha pensado, lo que ha planeado, y entonces viene el carácter del hombre, y viene la conducta del hombre, y vienen los actos del hombre, etcétera, etcétera. Por eso la palabra de Dios insiste en que debemos renovarnos y todo comienza en la mente. Eso predicó nuestro hermano Pastor Luis la ocasión pasada. Permítanme orar. Señor, queremos encomendarnos a ti, Señor, en este momento. Queremos disfrutar de tu palabra. Háblanos al corazón. Háblanos a nuestra conciencia, Señor. Espíritu Santo, ministranos conforme a la voluntad del Padre. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Decimos amén. Filipenses capítulo 1, hermanos. Versículo 21 al 26, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, dice, entonces no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Palabra de Dios. Hermanos, quiero hablar un poquito acerca de la condición y situación que el apóstol Pablo estaba experimentando. Versículos 12 y 13 nos presentan algo, nos presentan el panorama. Dice el apóstol Pablo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, y esas cosas a las cuales se refiere, hermanos, es que estaba Pablo prisionero. Amén. Estaba en la cárcel. Él estuvo varias veces en la cárcel. No porque era un criminal, sino porque era un siervo de Dios que predicaba el evangelio. Gloria a Dios por este hombre, ¿verdad? Amén. Dice, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones, noten, se han hecho patentes en Cristo y en todo el pretorio y a todos los demás.
Estos versículos nos hablan de la condición y situación que Pablo estaba experimentando cuando escribe la carta a los hermanos en Filipos. Hermanos, el apóstol Pablo se dice que en esta ocasión, cuando escribe la carta, estaba en prisión en la ciudad de Roma y desde ahí estaba escribiéndole a los hermanos en Filipos. Usted puede notar, hermanos, que el apóstol Pablo experimentó esta situación en varias ocasiones. Por ejemplo, Hechos capítulo 23 nos narra que fue prisionero en una ciudad que se llama Cesarea. Y de hecho, hermanos, cuando el apóstol Pablo predicó el evangelio en Filipos, ¿qué fue lo que pasó? Fue encarcelado, ¿recuerdan? Y ahí el libro de los Hechos, capítulo 16, lo narra. Dice que predicó el evangelio. Alguna mujer que estaba allí en la oración creyó y fue bautizada toda su casa. Y entonces los echaron a la cárcel, a Pablo y a Silas. Y estando en la cárcel, hermanos, dice la palabra de Dios que ellos empezaron a entonar himnos al Señor, alabanzas en medio del calabozo, amarrados con el cepo. Y sucedió la intrusión sobrenatural de Dios, pues Dios produjo, hermanos, un terremoto que abrió las puertas. ¿Recuerdan? Y entonces el que estaba de guardia, hermanos, el carcelero, tuvo temor, quiso quitarse la vida. Ya hemos dicho en otras ocasiones por qué. Y Pablo le dice: no te hagas nada, aquí estamos, porque pensaba que se habían escapado. Y conmovido por esa acción y sabiendo el carcelero que Pablo era un siervo de Dios, junto con Silas, predicaban el evangelio, entonces se acerca para conocer qué debía hacer él para ser salvo. Y conocemos, hermanos, la respuesta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y lo sacó de la cárcel en la madrugada, exponiendo su vida. Lo llevó a su casa, les lavó las heridas, les dio unos burritos de huevo con frijoles y café. Y les predicó el evangelio y la palabra dice que creyeron y fueron bautizados ahí toda la casa. El punto es, hermanos, que los versículos 12 y 13 nos narran, nos dan a conocer, hermanos, la situación, la condición que Pablo estaba experimentando. Y qué impresionante, hermanos, porque el versículo 13 nos da a saber, hermanos, que Pablo tenía una preocupación. Estoy hablando del contexto, para que podamos ubicar, hermanos, por qué Pablo llega a decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo tenía una preocupación, hermanos, cuando estaba en la cárcel. Le preocupaba que los hermanos en Filipos interpretaran su encarcelamiento como algo negativo, algo que podía afectar, valga la redundancia, negativamente a la predicación del evangelio. Pablo estaba preocupado. Los hermanos en Filipos pudieron haber interpretado lo que Pablo estaba padeciendo como una mancha en Pablo, pensando en que quizás él había cometido algún crimen. Y esto era vergonzoso, porque Pablo les había predicado el evangelio y ahora está en la cárcel. ¿Qué pasó? Pudieron haber interpretado, hermanos, que Dios había abandonado a Pablo y por eso es que estaba encarcelado. Y eso, hermanos, pensar así, de alguna manera podría afectar la predicación del evangelio. Pablo estaba preocupado. Algunos pudieron decir que realmente Dios no tenía el poder, no era tan poderoso como Pablo predicaba y pues no pudo sacar a Pablo de la cárcel, no pudo evitarlo. Pero nosotros sabemos, hermanos, que Dios es todopoderoso y que pudo haber evitado la cárcel de Pablo
y que pudo haber evitado todo el sufrimiento que experimentó a lo largo y ancho de su ministerio. Dios lo pudo haber hecho. Pero ¿saben qué? Dios está en control de todo. Y Dios utiliza todo para su gloria y para el crecimiento, el desarrollo, la extensión del reino suyo. ¿Cuántos lo creen? Dios es soberano, hermanos. Él está en control. Y Él permitió que Pablo estuviera en la cárcel para glorificarse más y más. Y para honrar a su siervo. Y para que su mensaje, el mensaje del evangelio, a pesar de que Pablo estuviera en la cárcel, el mensaje no estaba preso. No estaba preso. Porque dice que se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Pablo predicó ahí en el pretorio, hermanos, el evangelio de Cristo. El pretorio era la sede, el castillo donde pues se llevaban a cabo los juicios y todo eso, ¿sí? Pablo les predicó a los pretorianos, a los soldados, a los guardias y a todo mundo que estaba allí. Dice, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y también a todos los demás. Pablo predicaba el evangelio aún donde estaba, y donde estaba era la cárcel, hermano. Qué impresionante, ¿verdad? Qué fidelidad de hombre. Qué impresionante. Yo he conocido, hermanos, pastores que por alguna razón han sido llevados a la cárcel. Muchas veces, desde luego, hay personas que no pueden entender por qué le pasó esto, dónde está Dios, dónde está tu Dios. La gente que no conoce a Dios se burla. ¿Qué pasó, Dios? ¿Por qué? Y al pasar los años, hermanos, nos damos cuenta que Dios tenía un propósito allí, porque aquel hombre predicador que fue llevado a la cárcel tenía que levantar una congregación allí. Y después nos damos cuenta y entonces decimos, ahora entiendo por qué el Señor permite todo esto. El punto es, hermanos, que el apóstol Pablo estaba en prisión, estaba predicando el evangelio, estaba preocupado por lo que los hermanos pudieran pensar acerca de eso. Los versículos 18, el versículo 18 nos habla del gozo que el apóstol Pablo tenía, ¿sí? Pero antes, para poder evitar que los hermanos en Filipos pensaran negativamente de su condición, hermanos, él les da un informe. Su informe comienza desde el versículo 13 hasta el versículo 18. Dice el versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Impresionante. El apóstol Pablo sufriendo en la prisión, predicando el evangelio, con temores de que los hermanos pudieran tomar esto de manera negativa. Y aún en medio de todo eso, hermanos, está contento, está gozoso. De hecho, la epístola a los filipenses es conocida como la epístola del gozo. ¿Sí? Regocijaos siempre en el Señor, gozaos, etcétera. Y esto es algo maravilloso. Podemos ver, hermanos, la fidelidad del apóstol Pablo, de este gran hombre, amén. Y podemos ver la soberanía de Dios llevando a cabo toda su gran obra. El gozo viene, porque el evangelio estaba siendo predicado, amén. De una o de otra manera, pero el evangelio estaba siendo predicado.
Debe haber gozo en nosotros, hermanos, cuando vemos que el evangelio se sigue predicando. El diablo ha intentado desde el nacimiento de la iglesia de Cristo acallar esa voz. Ha intentado de muchas maneras, ¿sí?, bajar el volumen para que no suene la canción. Pero ¿saben qué? No lo ha logrado. Esa canción suena todavía. Y seguirá sonando hasta el día en que el Señor regrese por su iglesia. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso de alabanza, hermano, al Señor. Bendito sea el Señor. Nosotros debemos de gozarnos cuando se predica el evangelio, y más en este tiempo, hermanos, que el evangelio está siendo predicado en muchas ocasiones muy superficialmente, muy humanista. Pero cuando escuchamos de una congregación que predica la palabra de Dios tal como debe ser, hermanos, esto es motivo de gozo. ¿Cuántos lo creen? Amén. El versículo 19 y 20 nos hablan de la esperanza del apóstol, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo tenía la esperanza de que fuera liberado, y menciona dos elementos que son importantes cuando alguno de nuestros hermanos, algún siervo del Señor está en esa situación. Hay que orar por esa gente, hay que orar por ese hermano. Amén. Y hay que pedir que el Espíritu Santo obre poderosamente en él. Porque bien, el apóstol Pablo pudo haber pensado: estoy preso, pero en espíritu estoy libre. Y eso es un mensaje impresionante, hermano. En una ocasión fuimos a Corejú, hace como 100 años atrás. Estaba más chavo yo. Y uno de nuestros hermanos pastores fue acusado. Estaba en el Cerezo de Nuevo Laredo. Y fuimos a visitarlo, hermanos. Fue una experiencia impresionante. El espíritu que se percibe allí es impresionante, hermanos. Según esto, ahí estaban de los peores criminales. Y el hecho es que fuimos con nuestro hermano y platicamos y todo eso, hermanos. Y pues tenía el hermano la esperanza de que fuera liberado. Pero pasó ahí no sé cuántos años. El asunto es que debemos orar, que debemos estar para que el Espíritu Santo fortalezca a nuestros hermanos que están en tales situaciones, porque, hermanos, es difícil. La oración, el Espíritu Santo, hermanos, tienen el poder para ministrar en cada situación en la que nos encontremos. Y aunque estemos presos, le dije: usted puede estar preso aquí, hermano, pero si usted cierra los ojos y en el espíritu y a través de su imaginación puede irse a su casa, va a ver que lo va a lograr. ¿Sí me doy a entender? Nuestro cuerpo puede estar preso, pero nuestro espíritu puede estar libre. ¿Sí? Y eso le ayudó muchísimo, hermanos, porque realmente es algo que los que están en esa situación deben practicar. Cierren sus ojos y si el entorno te parece muy denigrante, etcétera, triste, cierra tus ojos y piensa en tu casa, piensa en un lugar donde, y la cosa cambia. ¿Han experimentado eso alguna vez? Digo, no que estén en la cárcel, sino que piensa en algo. El otra vez estaba yo cansado y dije: voy a pensar en la playa. Y como Dios nos ha concedido ir a la playa, qué padre. Con una piñada, dijo el hermano, sin piquete, ¿verdad? Porque ahí en las playas, Bueno, el punto es, hermanos, que Pablo esperaba la liberación, tenía esperanza de ser liberado, hermanos, pero al parecer no lo fue. Hechos capítulo 28, versículo 30 y 31 nos habla de que
El apóstol Pablo terminó su vida, su ministerio en una casa. Tenía arresto domiciliario. Pero aunque no lo soltaron, él tenía libertad en Cristo, ¿sí? Y tenía libertad para recibir en esa casa a todos aquellos que quisieran escuchar el evangelio. Maravilloso, ¿no? Porque el punto es este, el evangelio, hermanos. Por causa del evangelio Pablo estaba en prisión. Por causa del evangelio Pablo estaba preocupada. Por causa del evangelio el Señor permitió todo esto. Por causa del evangelio, hermanos, el Señor hace cosas impresionantes. Y aquí tenemos una de ellas. Amén. Ahora vamos al versículo 21. Es el versículo que voy a comentar un poquito más. El apóstol Pablo, después de dar ese informe, después de dar el resultado, porque él temía que no se predicara el evangelio, y después dijo, no hay problema, aunque yo esté preso, el evangelio se sigue predicando, y en esto me gozo. Después de haber dicho esto, pronuncia esta declaración impresionante, hermanos, que ha sonado por toda la historia del cristianismo. Dice, porque para mí el vivir es Cristo. Impresionante. Impresionante declaración de un hombre que avala lo que dice. Amén. Que avala lo que dice. Dice, y el morir es ganancia. Qué impresionante, ¿no? Impresionante, hermanos. La motivación de Pablo, hermanos, es Cristo. Lo que lo motivaba a seguir adelante fue su Señor, su Salvador. Lo que lo motivó a hacer todo lo que en la Biblia quedó plasmado y lo que no, fue su Salvador. Aquel hombre que dio su vida en la cruz. Lo que motivó al apóstol Pablo a realizar todos esos viajes misioneros, a soportar el frío, el calor, el viento, la lluvia, la enfermedad, los malos tratos, fue nada menos que su Señor, el mismo que es Señor suyo y mío. Amén. Qué maravilloso. Qué maravilloso, hermanos. Porque para mí el vivir es Cristo. En el capítulo 3 de la misma carta, hermanos, nos habla de que uno de su motivación, de su deseo era conocer a Cristo. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo se le manifestó en una teofanía, ¿verdad? Hechos capítulo 9. El apóstol Pablo vio al Señor Jesucristo glorificado, ¿recuerdan? Pero él quería conocerlo más. En ese mismo pasaje del capítulo 3 nos dice que él quería ver cara a cara, o sea, conocer a Jesucristo y participar de su resurrección, de su muerte también, de su resurrección, hermanos, y llegar a la meta. Él quería conocer a Cristo así, personalmente, y eso lo motivaba. Amén. Lo había conocido a través de esa manifestación impresionante. Lo había conocido a través de revelaciones que Cristo mismo le dio al apóstol Pablo. Pero él quería conocerlo así tal cual está en este momento. Después de su glorificación, después de su ascensión, después de su entronización, Pablo quería verlo así. ¿Cómo está ahorita nuestro Señor bendito? ¿Se lo imagina usted? ¿No quisiera verlo? ¿De qué color tienen los ojos? ¿Estará pestañudo, no pestañudo? ¿Tendrá barba? Y Pablo quería verlo, hermano. Yo quiero ver al Señor. La mera verdad me da miedo, pero
Hay miedo y deseo de ver al Señor. ¿Cuántos quieren eso? Y eso es motivante, hermanos. Eso debe motivar a todo cristiano. Ver a su Señor. Amén. Ver a su Señor. Tal y como Él está. Podemos conocer a Cristo a través de su palabra. Amén. Podemos ver a Cristo en la Escritura. Su carácter, su pensamiento, su deseo. Podemos conocer a Cristo y estar con Cristo a través de la oración. Amén. La comunión personal con Él. Podemos vivir a Cristo y tener a Cristo aquí en cada momento, aun cuando vas en tu trabajo, cuando estás en tu trabajo, donde quiera que estés, en cualquier momento lo puedes tener ahí. Pero una cosa es eso y otra cosa es conocer al Señor, estar con Él. Quién sabe cómo vaya a ser, hermanos, pero es algo impresionante. Y eso, hermanos, motivaba al apóstol Pablo. Interesantemente, vemos también que una motivación era morir en Cristo. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque la muerte es un trampolín, es un puente para llegar a las ganancias. Ahorita en este mundo, hermanos, en esta vida tenemos ganancias por la gracia de Dios. Amén. Tenemos una riqueza incomparable por la gracia de Dios. ¿Quién compara cualquier cosa material con el perdón de sus pecados? ¿No? O la justificación delante de Dios que se nos ha imputado por la fe en Cristo. ¿Cómo te justificas ante Dios? O la santificación, hermanos, a través del Espíritu Santo. ¿Cómo el ser humano puede alcanzar eso? Y lo tenemos. El Espíritu Santo está con nosotros, dentro de nosotros. Y está trabajando desde dentro, hermanos, para motivarnos a seguir en la vida cristiana a pesar de las situaciones desagradables, a pesar del sufrimiento, a pesar de todo lo que no nos gusta en este mundo. Si es que para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, porque, hermanos, cuando el cristiano parte de este mundo, entra a otra dimensión y ¿saben qué? Experimenta libertad. Pablo estaba preso, pero si él muriera, libertad. Amén. Porque ya somos libres de este cuerpo pecaminoso, este cuerpo que nos afrenta y que nos lleva siempre a lo que no conviene. Digo, generalmente se tiende a eso, ¿verdad? Cuando uno muere, hay una separación, el espíritu sale y entonces se experimenta una paz impresionante, una liberación, una libertad sumamente formidable. Hermanos, Pablo, hermanos, tenía la esperanza en el Señor y pensaba que si moría él, entonces iba a estar con Cristo. Y eso es motivante. Amén. El espíritu va al lugar, el Hades o el paraíso, ¿verdad? Recordemos que Pablo mismo da testimonio de haber estado allí con anterioridad. ¿Recuerdan? Que fue al paraíso. Entonces, si ya probó tantito, hermanos, hombre, hoy yo quiero estar allá. Y después vemos ese dilema del apóstol Pablo, hermanos, cuando dice no sé qué escoger. ¿Sí? Y esto, hermanos, es algo formidable que solamente se alcanza cuando en verdad se vive en Cristo. Amén. ¿Cuántos desean morirse ahorita y estar con el Señor? Amén. ¿De verdad? A ver, traigan. Y luego mis hijos, y luego mis nietos, y luego mi casa, y luego las series, que están algunas bien
padre sin interés. Decía nuestro hermano Luis, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Imagínense, hermanos, cuando cada uno de nosotros parta de este mundo, va a experimentar algo sumamente extraordinario, esperando el día de la glorificación de nuestro cuerpo, el día en que Cristo venga y resucite a todos los muertos. Amén. El día en que entremos y veamos a nuestro Salvador cara a cara y entremos por la eternidad al paraíso que ha preparado para los que tenemos una motivación en Él. ¿Cómo la ve? Amén. Otra de las motivaciones de Pablo que podemos ver ahí, hermanos, es la obra del Señor, la obra de Cristo. Tiene que ver con predicar el Evangelio. Recordemos que en el contexto se habla mucho de la predicación del Evangelio. Amén. La obra de Cristo debe ser un motivo, un elemento motivante para cada uno de nosotros, así como lo fue para el apóstol Pablo en su debido momento. El Evangelio, predicar el Evangelio. Pero predicarlo bien, ¿sí? Con objetivo, con disciplina, con conocimiento pleno de lo que es el Evangelio. ¿Sí? Si cada uno de nosotros predicáramos el Evangelio, hermanos, que eso nos motivara a la vida en Cristo, hermanos, ya hubiéramos levantado varias congregaciones. Pero esta realidad nos da a saber que algo nos está pasando. ¿Sí se da cuenta de eso? Algo nos está pasando. No estamos predicando el Evangelio como debe ser. La obra del Señor implica también la edificación de su iglesia. Aquí, dentro del cuerpo. Trabajar. Si tenemos esa motivación y decimos que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, si decimos eso, entonces tenemos que estar activos en esa obra maravillosa que es la edificación de la iglesia de Cristo. Colaborar, hermanos, en la extensión del reino debe ser motivador para todos nosotros. Pensar en que usted a través de su servicio colabora juntamente con el Espíritu Santo para que una persona llegue al arrepentimiento y a la fe de Cristo y alcance la salvación de su alma, esa salvación eterna, hermanos, eso debe ser motivante para cada uno de nosotros. Yo me gozo, hermano, pensar en, ya tenemos 30 años en el Señor. Yo no sé cuántas personas han sido, yo no sé en cuántas personas hemos afectado, hemos servido, hemos colaborado para que se conviertan al Señor. Yo no sé cuántas, en todos estos años. Pero yo le pregunto, usted, si tuviera una lista, ¿qué diría? ¿Tendría por lo menos unos 30? ¿30 personas? Que a través de su colaboración han llegado al conocimiento del Evangelio y se han convertido al Señor. Algo nos está pasando, hermanos. Verdaderamente para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto debe de reflejarse. Vivir en Cristo, hermanos, implica autonegación. Marcos capítulo 8, versículo 34 en adelante. Volviéndose les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, autonegación. Tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. ¿Qué palabras? Autonegación. Para mí el vivir es Cristo implica autonegación. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo se negó a sí mismo? Imitando al Rey de Reyes.
Porque como está escrito, hermanos, ahí mismo en Filipenses, el capítulo 2, el Señor se negó a sí mismo, dejando su trono de gloria para venir a este mundo y hacerse hombre. Y se humilló y se humilló y se humilló. Amén. Es impresionante, hermanos. La autonegación es esencial en el evangelio, en la vida cristiana. Si usted no tiene eso, hermanos, está muy limitado. Realmente no está viviendo en Cristo. Hay que negarnos a nosotros mismos para poder predicar el evangelio y realizar la función que como miembros de la iglesia de Cristo tenemos cada uno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vivir en Cristo, hermanos, implica sacrificio. Lucas capítulo 14, el verso 33, dice: así pues, cualquiera que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hay prioridades, hermanos. ¿Sí? Amén. Nuestra motivación principal, primordial, debe ser Cristo. Debe serlo. Y después, desde luego que sí, hay otras cosas. Pero lo primordial, la motivación primera debe ser Cristo. Y después todo lo demás. ¿Que me motiva mi familia? Amén, pero que esa motivación esté unida a la voluntad de Cristo. ¿Que me motiva el trabajo? Amén, pero que ese trabajo gire en torno a la voluntad de Cristo. ¿Que me motiva tal situación? Amén, pero que todo eso vaya acorde a la voluntad de Cristo, porque Él es el que nos motiva a hacer todas las cosas. De ahí sale todo. Amén, hermanos. Y todo esto, hermanos, nace del amor al Señor. Él lo dijo, Pablo, en el capítulo 3, por amor del cual, dice, lo he perdido, autonegación, amor, y lo tengo por basura. Y un objetivo, para ganar a Noten el pensamiento de Pablo, el deseo de Pablo, la actitud, la vida de Pablo, hermanos. Vivir en Cristo, hermanos, implica todo eso y mucho más. El apóstol Pablo está determinado a glorificar a Cristo y lo hizo. Ya sea con su vida o con su muerte, Él lo glorificó. Cristo merece, hermanos, ser glorificado. Él es digno, amén, de que vivamos realmente en Él, de que nuestra motivación principal sea Él, su obra, su mensaje. El versículo 26 nos habla de la convicción del apóstol Pablo, que tiene que ver, hermanos, con la obra del Señor y con lo que aconteció después de su deseo, hermanos, de predicar el evangelio. Para que, versículo 25, y confiado en esto, porque Pablo está con un dilema, hermano, está diciendo, bueno, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Dice, yo quisiera estar en Cristo y con eso, pues yo me muero, no hay problema. Pero estaba pensando él en la obra del Señor y dice, confiado en esto, ¿sí? Voy a quedarme otros años. Y sabemos por la Escritura que así fue. Amén. Entonces el apóstol Pablo dice, no sé, tiene el dilema de, no sé, yo quiero morirme y estar en el Señor, pero por causa de ustedes, la obra del Señor, yo creo que voy a quedar. Y sí, quedó un tiempo más, hasta que después, en su debido momento y al tiempo en que Dios lo había señalado, fue decapitado en Roma. Impresionante. Ahora quiero que pensemos, hermanos, en nuestra vida, nuestra condición actual. Hablamos de renovar
nuestra motivación de vida en Cristo. ¿Qué lo motiva a usted en la vida? ¿Qué es lo principal? ¿Será la familia? ¿Será la casa? ¿Será el coche? ¿Será lo material? ¿O realmente será Cristo? ¿Qué papel, hermanos, y qué reto tenemos los que hemos nacido de nuevo? El reto es vivir en Cristo realmente. Amén. Hay una gran necesidad de vivir en Cristo, hermano, por causa de la gloria de Dios, por causa de nuestro propio crecimiento, por causa de la salvación de los que no la tienen. Hay una gran necesidad de vivir en Cristo, de que Él sea nuestra motivación de vida. Desde luego tenemos que trabajar, tenemos que hacer las demás actividades, pero Él tiene que tener el primer lugar en todo. Nuestra motivación debe ser el Señor. Amén. Como cristianos tenemos una gran responsabilidad, hermanos. Como iglesia tenemos una gran responsabilidad. Quiero que se pongan de pie, si pueden hacerlo. Estoy por terminar. Y quiero que pensemos en lo que Iglesia de Cristo Laguna le motiva a seguir. ¿Qué nos motiva a seguir, hermano? Bueno, lo que debe motivarnos a seguir adelante es el Señor, glorificarle, es hacer real lo que de antemano hemos anunciado, por ejemplo. Amén. Nuestra motivación es alcanzar la visión que tenemos y que hemos anunciado en Cristo. Y lo que hemos anunciado recientemente es que de aquí a 5 o 10 años tengamos por lo menos 3 congregaciones, ¿recuerdan? Y tengamos una escuela, un centro, de hecho, centro educativo. Y tengamos muchas otras cosas más. El llamamiento, Iglesia de Cristo Laguna, es a que nuestra motivación sea el Señor, sí, pero pensar en la obra que tenemos de aquí a 5 o 10 años. Amén. Debemos, hermanos, cambiar nuestra motivación principal, porque esta obra requiere de su participación. Si usted no participa, va a ser evidente. Sí. Es necesario que todos participemos con todo lo que Dios ya nos ha dado y nos dará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están dispuestos a hacer los ajustes necesarios para alcanzar esa obra, hermanos, que Dios ha puesto en el corazón de los pastores? Amén. ¿Estamos unidos en eso? ¿Le vamos a echar ganas? Levante su mano. A ver, déjenme los veo, porque cuando se ofrezca, a ver, hermano, usted dijo que... Bajen su mano. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Cristo te alabamos, te glorificamos, Señor bendito. Muchas veces decimos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero tenemos que pedir perdón, porque muchas de las veces no es así la realidad. Mas sin embargo, el reto está para todos, para todas. Ayúdanos, Padre Santo, te lo suplicamos, tú lo mereces. La obra lo merece, lo necesita, este mundo lo requiere. Que nuestra motivación seas tú, Señor bendito. Que nuestra motivación sea tu mensaje, que nuestra motivación sea tu obra,
Y venga lo que venga, Señor, en tu nombre, estaremos dispuestos. La iglesia dice, amén.